Hoy día estamos culminando nuestra serie de Navidad y justamente por ello queremos compartir con ustedes un tercer tema que guarda relación justamente con esta época. Y en este tercer tema vamos a compartir un doble anuncio. Y el primero de ellos está basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 8 en adelante. Te invito a que abras tu Biblia allí donde estás y puedas tú acompañarme con la lectura. Capítulo 2, verso 8 en adelante, dice la palabra lo siguiente. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Es interesante que este pasaje describe lo que hemos llamado en primer punto un anuncio recibido desde el cielo. Un anuncio recibido desde el cielo. Vemos aquí que es el final de un triple anuncio, una trilogía que empezó con ese anuncio a Elizabeth y a Zacarías que van a tener un hijo, luego a José y a María, ¿verdad? Y ahora lo vemos en un tercer anuncio. Ahora, en esta ocasión, es interesante que nuevamente Dios interviniendo en la historia de la humanidad. Y allí vemos ya no entonces esta doble concepción sobrenatural, sino que el enfoque se centra en algo diferente. Ya ahora el énfasis está en ese cumplimiento de la profecía de antaño, que el pueblo escogido de Dios anhelaba fervorosamente se haga presente en medio de ellos. Ya esa antigua promesa que el pueblo anhelaba realmente y que tenía en vilo permanentemente cuándo sucederá en un tiempo, digamos, incierto, abstracto, en un futuro indefinido. Ahora lo que el ángel estaba anunciando es que aquello que era en un futuro ya no era así, que era un presente, ese presente que se develaba delante de sus ojos y ellos iban a ser los testigos. Era un asunto que solamente hacía que se cumpliera la promesa del Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, era una realidad. Esa esperanza dejaba de ser ello porque era una realidad ya para todos los presentes. Yo quisiera preguntarte a ti en esta hora, ¿has esperado tú algo con ansias en tu vida? ¿Cómo quisiera que esto se dé en algún momento? Quisiera tenerlo ya. Estoy expectante que esto se cumpla en mi vida, en mi familia, en medio nuestro. Y estamos esperando. ¿Ha sucedido algo así en tu vida? ¿Algo que estás tú allí anhelando que suceda? Bueno, fíjate, si esto es solamente a título personal, imagínate que este mismo sentimiento, emoción, expectancia, no sea solo de una persona, sino que sea de miles de miles. Y esto lo acontecía con Israel. Todo Israel estaba esperando la venida de ese Mesías y de pronto aquello que era algo que se había prometido se hacía realidad. Esa expectación llegaba en medio de este anuncio que ponía énfasis, ¿quién? El mismo mensajero que había hecho el anuncio las dos veces anteriores, un ángel, un enviado de Dios. Ahora, los destinatarios ciertamente ya no son los mismos. Ahora son unos pastores que velan rebaños en los alrededores de Belén. Hay una similitud entre lo que compartimos las semanas pasadas en la forma de anunciarlo. Y tú vas a ver en un cuadro ese anuncio que se da a Zacarías, el anuncio que se da a María y ahora el anuncio que se da a los pastores. Inicialmente hay uno mismo que está haciendo el anuncio, que es un ángel. Hay una reacción en los que reciben el anuncio. Inicialmente de turbación y luego de temor. Pero finalmente hay también una respuesta de Dios a ellos. No teman,
Es el llamado, no teman. Pero más allá de las formas en que se desarrolla la introducción a este anuncio, ahora lo trascendente, lo relevante ahora es el anuncio en sí. El anuncio, porque es este mensaje, es esta comisión de lo alto a través del ángel que va a ser causal, como dice allí, de gran gozo a todos los que lo oigan, de gran gozo para todo el pueblo. Y es por eso que frente a este acontecimiento distinto que va a romper el status quo de ese momento en medio de esa sociedad, irrumpe también para todos nosotros. Ahora imagínate que tú estás esperando una noticia y de pronto llega a tu vida y tú dices, ¿qué tal notición, verdad? Esto impactó mi vida, esto fue un cambio, un antes y después de esta noticia. Tú puedes identificar esa noticia en tu vida, en tu familia, en tu contexto, en tu lugar de estudio, de trabajo. Esto fue una noticia que realmente causó impacto entre nosotros. Pues bien, una noticia no solamente en torno a un grupo, sino en torno a toda una nación. Fue aquella que trajo justamente este ángel. Este ángel que fue anunciando aquí a estos pastores allí en Belén, trayendo esas buenas nuevas, que se conoce en la Escritura justamente como evangelio, las buenas noticias, estas buenas nuevas que llegaban al pueblo de Israel, en torno a quién, a un niño. Pero no solamente era que un niño había nacido, sino era el anuncio que venía juntamente con ese niño. Porque ahí dice lo siguiente, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Y nos habla justamente esa condición, ese carácter, ese propósito, ese destino que tiene ese niño que se va a hacer hombre y que nos va justamente a brindar esa salvación. Hay un gran anuncio que trastorna ese momento, ese pueblo. Pero es ese anuncio que va a trastornar la sociedad, no solo del primer siglo, sino también ese anuncio que trastorna la sociedad hasta hoy. Y seguirá haciéndolo hasta que el Señor venga por segunda vez. Lo central de este anuncio es justamente aquello mismo que compartiera el ángel Gabriel con José, cuando le está anunciando que María, ¿verdad? Su novia en ese entonces espera un hijo que ha sido concebido por el Espíritu Santo. Y entonces, recordemos, le dice, y ella dará a luz un hijo y le da la indicación y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo. Jesús, él salvará a su pueblo de sus pecados. Y por eso Jesús significa Salvador. Él salvará a su pueblo de sus pecados. El mensaje que vino con ese niño es que cuando ese niño creció y se hizo hombre, trajo consigo la redención para todos nosotros. Porque había que aplicar esa redención en favor de nosotros, los hombres y mujeres, de ayer y de hoy, en su muerte sustitutoria y en su resurrección. ¿Sabes qué? Jesús tomó nuestro lugar allí en la cruz del Calvario. Él pagó nuestras culpas, las culpas de nuestro pecado. Y es por eso que Él, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él asumió la responsabilidad y pagó el costo justamente de nuestras culpas. Es importante que ese niño que está allí, recién nacido, lo que expresa el mundo es justamente las propias debilidades y falencias del hombre. Esas debilidades que nos dice que nuestro ser es muchas veces dominado por nuestras pasiones, por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, que nos llevan a tomar malas decisiones, que nos llevan a ejecutar malas acciones y que el Señor les llama pecado. Y que ese pecado delante de Dios nos separa de Él, porque Él, Dios, es santo. Y esta separación justamente es la que amerita, hace necesaria justamente una reconciliación entre el hombre con Dios. Esta reconciliación era imposible por nuestros propios medios y es por eso que se hace necesaria el accionar de Dios. Nosotros estamos condenados a vivir separados de Dios a causa de nuestro pecado. Por eso era necesaria la presencia de Jesús, un Redentor, nuestro Salvador. Por eso ese mensaje angelical
os ha nacido un Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué requerimos de salvación? ¿Por qué requerimos de salvación? Porque necesitamos ser salvados. Hay esa necesidad inherente en el ser humano, porque su destino no es ser salvados, no es ser salvos, no es salvación. Es por el contrario, es que estamos condenados a causa justamente de nuestros pecados. Y de allí es justamente donde somos libertados. Salvación implica libertad. Queremos ser libertados, pero no podemos por nuestros propios medios. Por eso es que vino Jesucristo. Jesús, el Salvador. Él nos salva de la esclavitud del pecado. Él nos salva de la muerte, esa muerte eterna. La justicia de Dios, a causa de nuestros pecados, nos posiciona en esa línea a la condenación, a la perdición eterna. El amor de Dios, por el contrario, nos enfila y nos enrumba en contraparte a esa salvación. Una salvación que no podemos acceder por nuestros propios medios. Una salvación que no podemos acceder por obras, sino solamente por fe. Y fe en esa obra de redención efectuada por Jesús en la cruz del Calvario. Por eso es que no podemos desligar nosotros en manera alguna Belén de Jerusalén. No podemos desligar el establo del Gólgota. No podemos desvincular ese pesebre de la cruz. Es necesario considerar todo ello, porque la vida de Jesús, ese niño que recordamos hoy, que está naciendo, Él vino para morir, vino para dar su vida por nosotros. No recordamos solamente un nacimiento, recordamos la obra que viene tras ese nacimiento, la obra de redención plasmada en Jesús, nuestro Salvador. Él vino para dar rescate por tu vida y por la mía. Jesucristo mismo, cuando estuvo entre nosotros, Él dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido somos todos nosotros, los hombres y mujeres de este mundo. Tú te recordarás seguramente, si eres del Señor hoy, de dónde te rescató el Señor. Yo recuerdo perfectamente de dónde me rescató. Una vida de engaño de mi familia, particularmente a mi madre, vinculado todo al tema de mis estudios en la universidad. Pero cada uno tiene una historia detrás, cada uno tiene un pasado, cada uno sabe de dónde fue rescatado y de dónde el Señor lo tomó para hacer de él una nueva criatura. No porque lo merezcamos, no porque seamos mejores que otros, sino solamente de pura gracia. El Evangelio, por eso, es que no tiene que ver con una religión. El Evangelio tiene que ver con una relación personal entre el hombre y Dios. Y es aquí entonces donde tú y yo tenemos que darnos cuenta cuál es nuestra condición hoy delante de Dios. ¿Cuál es nuestra condición hoy? Por eso, cuando uno se da cuenta que ese encuentro personal con Cristo lo cambia todo, eso es una realidad. La pregunta es, ¿qué de ti que me estás oyendo? ¿Qué de ti? Por eso, tras un anuncio recibido desde el cielo, tenemos también nosotros ahora un anuncio a transmitir en la tierra. Y quiero que me acompañes leyendo Lucas, el pasaje que continúa, Lucas capítulo 2, verso 15 en adelante. Dice lo siguiente: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Si bien los pastores de Belén fueron los destinatarios originales de este anuncio que vino del cielo a la tierra, no son los únicos destinatarios de este anuncio de redención y salvación a través de este niño que creció y se hizo hombre y fue a la cruz por ti y por mí. Ahora hay otros destinatarios. Los destinatarios son la humanidad en pleno, las generaciones que continuaron, que fueron subsecuentes, no solo del primer siglo hasta hoy, sino las que vienen en adelante hasta que el Señor venga por segunda vez.
Hombres y mujeres de todo el mundo necesitan conocer de este anuncio que llegó en un momento a estos pastores allí en Belén. Aquella salvación que de pura gracia tú y yo hoy gozamos como creyentes, como hijos de Dios, y podemos estar tranquilos, felices, gozosos de ellos. Recordemos, no toda la gente conoce realmente del significado real de por qué vino Jesús. Hoy la gente hace intercambio de regalos, disfruta alrededor de una cena, es un bonito tiempo de familia, pero nada más. Jesús quedó fuera de ese hogar, de esa mesa, de ese recordatorio en un pavo y una ensalada. Jesús ya no está en las celebraciones de Navidad. Y es por eso que la gente tiene que conocer por qué razón vino Jesús a este mundo. Y nos toca a nosotros, a ti y a mí, que somos la iglesia del Señor. A ti y a mí, que un día pudimos degustar y conocer justamente el real significado de este mensaje de salvación. Hoy nos toca compartir este mensaje a toda criatura, a través de toda la tierra, hasta lo último en la tierra, como siempre predicamos en las misiones. No hay nadie que debiera ser excepto de escuchar este mensaje, para que entonces, oyendo, ¿puedan qué? Puedan creer. Es necesario ello. Yo te pregunto, a ti, hermano, hermana que estás aquí, ¿a quiénes de cerca? ¿En casa? ¿En el trabajo? ¿Tus vecinos? ¿Tus amigos? Tal vez tu mejor amigo, tu mejor amiga, no es del Señor. A nosotros no nos corresponde tomar decisiones por ellos, pero a nosotros sí nos corresponde alcanzarles el Evangelio, darles a conocer este anuncio. ¿Por qué vino Jesús a este mundo? Porque es el destino eterno de ellos que está en juego, recuérdalo. A ti, amigo, amiga que nos escuchas en esta ocasión, recuerda lo trascendente que son tus decisiones mientras transitas aquí debajo del sol, como dijera Salomón, día a día. Porque cada decisión nuestra en este tiempo traerá consecuencias. Y no solamente aquí, mientras vivamos, sino también traerá consecuencias para la eternidad. Hermano, cuando nosotros vemos a la gente que está alrededor nuestra, recordemos lo que tuvo Jesús cuando vio a la gente, que tuvo compasión. Lo cita Mateo. Dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La condición del hombre es una vida sin Dios. La condición del hombre natural, que no conoce a Dios, es estar rodeada de gente, estar llena de actividades, estar blindada de expectación y de sueños. Sin embargo, lo que nos dice aquí la Escritura es que están perdidos. Están expuestos realmente en el día a día, abandonados a su suerte. ¿En torno a qué? A un futuro y a un destino eterno que no saben, que desconocen. Y es por eso que nos toca a nosotros, como iglesia, recordar aquella relación, por ejemplo, que tuvo la samaritana allí en el pozo de Jacob con Jesús. Que cuando ella toma conocimiento y tiene ese encuentro con Jesús, su vida cambia. Recuerda lo que ella dijo y lo cita el apóstol Juan. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en Jesús, por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo todo lo que Jesús le había dicho, todo lo que Jesús había hablado con ella. El encuentro con Jesús cambia la vida de toda persona. El encuentro con Jesús no solamente cambia el presente, cambia el futuro y nos cambia el destino eterno. No podemos quedarnos callados, no podemos guardar esta gran perla, esta perla de gran precio. ¿Sabes? Necesitamos compartir con otros de esta salvación que tú y yo hemos recibido. Por eso, cuán pertinente para terminar es aquel llamado que hiciera Dios a través del apóstol Pedro, cuando le escribe allí a la iglesia y dice lo siguiente, en el capítulo 2 de su primera carta, dice allí, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios con un propósito. Para esto son todo ello, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Hoy somos pueblo de Dios. Hoy hemos alcanzado la misericordia de Dios, pero por pura gracia. Algo que no hubiéramos podido alcanzar por nuestro propio esfuerzo, mérito o justificación alguna. Y todo ello, si podemos conocer realmente la salvación de Dios, ¿es para qué? Para que podamos compartirla con otros, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Mira, esa transición de las tinieblas a su luz admirable. Y esa es la condición que también Dios está esperando, que al anunciar ese mensaje de salvación a otros, esos hombres y mujeres que van a oír su palabra, también puedan hacer esa transición, pasar de muerte a vida, de tinieblas a su luz admirable. Esto ahora es nuestra tarea. Por eso, a recordar en este tiempo, Navidad, el nacimiento de Jesús, este pesebre que nos recuerda la cruz, recordemos también la tarea que tenemos por delante como iglesia. Porque tenemos que recordar que Jesús tuvo un propósito, ir a la cruz, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay un mensaje que anunciar, iglesia. Hay un mensaje que anunciar y está en ti y en mí, en todos nosotros, poder compartirlo. Que esta Nochebuena, que podemos pasar como familia y también compartir con amigos, en algunos casos, sea propicio para recordar no solamente un tiempo de comunión, sino también para recordar el propósito por el cual Jesús vino a este mundo, que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Oremos, hermanos. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra, que nos recuerda, Señor, que tú eres nuestro Salvador, que estamos absolutamente perdidos sin ti, que nuestra condición delante de tus ojos, Dios, es que estamos separados, excluidos de tu presencia a causa de nuestro pecado, que no hay nada en nosotros que nos pueda eximir de culpa. Y es por eso que se hizo necesario, Señor, esa obra expiatoria de tu Hijo amado Jesús en la cruz, en favor nuestro. Y es por medio de la fe en la obra redentora de Jesús en la cruz y su posterior muerte y resurrección, que hoy podemos también tener vida y vida en abundancia. Perdón de pecados, una vida nueva. Y Padre, hoy te rogamos también por aquellos que no te conocen, para que seas tú también tratando con cada uno y haciéndonos entender, Señor, que Navidad es mucho más que una reunión familiar, que Navidad es mucho más que una cena con amigos y familia, que Navidad, Padre, nos recuerda a Jesús y su propósito eterno de redención por amor al hombre. Padre, gracias te damos, porque en este tiempo podemos recordar quién eres tú y que por amor diste a tu Hijo en favor nuestro. Te damos a ti todo el honor y toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, iglesia.